El aire en la sala estaba cargado, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. Las paredes de metal vibraban levemente por el murmullo nervioso de la multitud. Nadie hablaba demasiado alto, era como si el simple hecho de levantar la voz pudiera llamar la atención de lo que estaba a punto de ser mostrado. En el centro, un escenario elevado sostenía una jaula de contención de energía. Los campos eléctricos danzaban en un patrón irregular, emitiendo destellos azulados que iluminaban rostros tensos. Desde dentro se escuchaba un golpe seco, seguido por un rugido grave y profundo, tan intenso que hizo vibrar el suelo bajo los pies de todos. El subastador, un hombre alto, vestido con una túnica carmesí y adornos dorados, levantó la voz para imponerse al silencio expectante. Señoras y señores, su tono era teatral, casi como el de un actor que disfruta de su papel, lo que están a punto de presenciar es único. Una pieza que ningún coleccionista, ningún comerciante y ningún guerrero en toda la franja exterior ha tenido jamás en su poder. La multitud se inclinó hacia adelante, como arrastrada por un imán invisible. Los campos de energía se distorsionaron un instante, y de pronto, la figura apareció claramente, una mujer de estatura imponente, piel gris perlada que parecía reflejar la luz de las descargas, cabello negro y espeso cayendo en ondas hasta la mitad de su espalda. Sus ojos, dorados y penetrantes, eran un filo que cortaba sin necesidad de moverse. Kara, así la llamaban en susurros. La furia de Sargon. Llevaba grilletes de aleación reforzada en las muñecas y tobillos, pero incluso así, sus movimientos tenían la violencia de una bestia que sabe que ningún metal puede retenerla para siempre. Dio un paso al frente, lo suficiente para que la energía de la jaula crepitara a centímetros de su piel. Su mirada barrió la sala, y quienes la sostuvieron por más de 2 segundos sintieron un escalofrío recorrerles la columna. Capturada en la batalla de Dravo Sube, continuó el subastador. 50 soldados no fueron suficientes para someterla. 3 capitanes heridos, 2 muertos. Un precio en sangre que ningún otro prisionero ha costado jamás. Hubo un silencio espeso, como si todos estuvieran midiendo el valor de su vida antes de atreverse siquiera a pensar empujar. Comenzaremos en 200.000 créditos. ¿Quién ofrece la primera puja? Nadie se movió. Nadie respiró. El silencio se volvió incómodo. Incluso los que no querían admitirlo sentían el peso de esos ojos dorados observándolos como depredadora presa. ¿Nadie? Repitió el subastador con una sonrisa torcida. ¿Acaso la temen tanto? Un murmullo recorrió las filas. Había miedo, sí, pero también respeto. Nadie quería ser el insensato que intentara domar a la furia de Sargon. Entonces, desde la última fila, una mano se levantó. Firme, sin titubeos. El subastador ladeó la cabeza para distinguir al hombre. Vestía una chaqueta oscura, sencilla, con el cuello abierto. El cabello, recogido hacia atrás, dejaba ver un rostro curtido por el sol y los años, con una mirada oscura que no vacilaba. «Nombre», pidió el subastador. «Mateo Vargas», respondió el hombre con voz clara. «¿Estás seguro, humano?», preguntó el subastador, con un dejo de burla y advertencia. «Sí, es mía». Las risas nerviosas comenzaron a expandirse entre el público. Algunos giraron la cabeza para mirarlo como si acabara de pronunciar su propia sentencia de muerte. Kara, dentro de la jaula, se quedó inmóvil. Sus ojos dorados se clavaron en él, midiendo cada detalle, cada gesto. Y aunque su rostro no cambió, hubo un brillo fugaz en su mirada, una chispa que no era del todo rabia. Mateo no apartó la vista de ella. No era una mirada de desafío, ni de miedo. Era algo distinto, algo que la desconcertó más que cualquier arma. El martillo del subastador golpeó la mesa con un sonido seco que resonó en todo el salón. «Vendida, al humano que no conoce el miedo». Un silencio pesado siguió a esas palabras. Y en ese instante, Mateo supo que no solo había comprado una vida. Había iniciado algo que nadie en esa sala, ni siquiera él, podría detener. La nave de Mateo surcaba el espacio en silencio, envuelta en el profundo negro salpicado de estrellas. El único sonido era el zumbido constante de los motores y el suave golpeteo de los indicadores luminosos en el panel de control. En la bodega de carga, donde normalmente guardaba mercancías y repuestos, había ahora una figura que transformaba por completo el ambiente. Kara estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared y las muñecas unidas por un par de grilletes de contención. Los sensores del metal emitían un leve resplandor azul cada vez que ella intentaba tensarlos, como si midieran constantemente la fuerza que ejercía. Su postura no era la de una prisionera derrotada,
sino la de un animal salvaje esperando el momento justo para atacar. Mateo entró en la bodega con pasos tranquilos, cargando una bandeja metálica con un recipiente de agua y algo de comida deshidratada. La dejó en el suelo, a medio metro de ella, y se sentó frente a la consola lateral para revisar las lecturas de la nave. No tienes que alimentarme, dijo Kara de pronto, con una voz grave, áspera y sin rastro de gratitud. No voy a agradecerlo. No te lo pedí, contestó Mateo, sin mirarla. Es comida. Haz lo que quieras con ella. Ella inclinó la cabeza, como midiendo si aquel gesto era una trampa. Finalmente tomó el recipiente de agua, lo olió, y bebió lentamente, sin apartar los ojos de él. Podría matarte antes de que llegues a la puerta, dijo después, con un tono tan frío que no parecía una amenaza vacía. Podrías, aceptó Mateo, aún con la vista en la pantalla. Pero no lo harás. Kara apoyó los codos en las rodillas, sus ojos dorados centelleando bajo la tenue luz de la bodega. ¿Qué te hace pensar que no lo haría? Mateo dejó la consola y por primera vez le sostuvo la mirada. Porque no eres una asesina sin razón. No matas por deporte, y yo no te he dado motivo. Ella no respondió. Se limitó a observarlo, como si intentara leer en él algo que no encajaba. Los humanos que había conocido hasta ese momento eran cobardes, ruidosos, fáciles de quebrar. Este no. Había algo en su voz, en su postura, en la calma con la que decía cada palabra, que le impedía verlo como al resto. Un leve temblor recorrió la nave, señal de que habían entrado en una zona de tránsito congestionada. Mateo ajustó el rumbo y cerró la escotilla de la bodega. Antes de salir, se detuvo y habló sin volverse. No te traje para venderte, ni para encerrarte, y mucho menos para usar tu fuerza. Kara frunció el ceño. Entonces, ¿por qué? Mateo se giró despacio. Porque nadie más se atrevió. Y no me gustan las jaulas. Sus palabras quedaron flotando en el aire mientras él salía, dejando la puerta entreabierta. Kara lo siguió con la mirada, en silencio. No entendía sus intenciones, pero por primera vez desde que fue capturada, sintió que tal vez su destino no estaba escrito. Mientras la nave avanzaba hacia un rincón remoto de la galaxia, la guerrera alienígena se recostó contra la pared, sin saber si la inquietud que sentía era por él, o por lo que estaba empezando a despertar en ella. Arcadia 4 apareció en el visor principal como una esfera verde y azul cubierta de nubes blancas, un mundo de selvas infinitas y mares profundos. Mateo maniobró la nave hacia una zona aislada del hemisferio sur, lejos de rutas comerciales y de cualquier presencia no deseada. La atmósfera del planeta ofrecía una humedad constante y un calor suave, con lluvias frecuentes que mantenían la Tierra siempre viva. Aterrizaron en un claro amplio, rodeado de árboles cuyas hojas brillaban con destellos bioluminiscentes al caer la tarde. El aire estaba cargado con aromas dulces y terrosos, y el canto grave de criaturas nocturnas comenzaba a tejer un fondo sonoro. Mateo se levantó de la cabina, fue hasta la bodega y se plantó frente a Kara. La miró unos segundos, sin prisa, y luego sacó de su cinturón una pequeña herramienta. Se agachó frente a ella, acercando las manos a los grilletes. Con un chasquido eléctrico, las cerraduras se desactivaron y los metales cayeron al suelo. Kara permaneció inmóvil, observando las marcas rojas que las ataduras habían dejado en su piel. ¿Me liberas? Su voz no fue de alivio ni de gratitud, sino de sospecha. No puedes conocer a alguien si lo mantienes encadenado, respondió Mateo, girando hacia la rampa de salida. Ella se incorporó lentamente. Sus pies tocaron la tierra húmeda del claro, y por un momento cerró los ojos, respirando el aire libre. Su instinto le gritaba que huyera, que se adentrara en la selva y desapareciera. Podía hacerlo. Tenía la fuerza, la velocidad y la resistencia para sobrevivir sola. Pero sus ojos se abrieron y buscaron a Mateo, que estaba encendiendo un pequeño fuego. Había algo en su forma de moverse, calma, precisión, un control absoluto que no parecía de un comerciante cualquiera. Se acercó unos pasos, con cautela, mientras él colocaba una olla sobre las llamas. La luz del fuego iluminaba su rostro, proyectando sombras que resaltaban la dureza de sus facciones. Kara se sentó frente a él, cruzando las piernas, observando cada movimiento. Podría irme ahora mismo, dijo ella, como si estuviera recordándoselo a él o a sí misma. Podrías, contestó Mateo, sin levantar la vista. Y si decides hacerlo, no intentaré detenerte. La lluvia comenzó a caer en gotas grandes y pesadas, apagando poco a poco el sonido del bosque. Mateo sacó de su mochila una manta térmica y la colocó entre ellos. La extendió sin decir palabra,
pero de un modo que quedaba claro que podía compartirla. Kara lo miró fijamente, evaluando. Durante años había aprendido a leer las intenciones en los ojos de otros, a detectar la mentira y la trampa. En los de Mateo, lo único que encontró fue una quietud extraña, como si todo en él estuviera en paz con su decisión de tenerla allí. Un trueno retumbó a lo lejos, casi sin pensar, Kara se movió hasta quedar a su lado, bajo la manta. El calor corporal y el olor de la madera quemada crearon un refugio silencioso. No habló más esa noche. Mateo tampoco. Pero en el instante en que apoyó la cabeza en su hombro, la guerrera que todos temían se permitió cerrar los ojos, y sentir que, por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba estar a la defensiva. La madrugada en Arcadia 4 tenía un silencio particular, como si todo el bosque se detuviera a escuchar su propio latido. Las gotas de lluvia que habían caído durante la noche aún resbalaban de las hojas gigantes, y el olor a tierra húmeda impregnaba el aire. La hoguera de Mateo se había reducido a brasas, iluminando con un resplandor débil las siluetas de ambos bajo la manta térmica. Kara abrió los ojos antes que él. Su instinto la despertó. No fue un sonido concreto, sino una ausencia. El bosque había dejado de cantar. No había trinos, ni zumbidos, ni crujir de hojas. Era un silencio antinatural. Se incorporó despacio y extendió la mano para tomar una rama gruesa, todavía húmeda. Su cuerpo se tensó. Entre la niebla que se colaba entre los árboles, figuras se movían con sigilo, acercándose en formación. Las reconoció al instante, armaduras ligeras con placas negras, lanzas de energía, visores verdes que rastreaban calor corporal. Mercenarios de caza. Venían por ella. Mateo despertó en el momento justo, cuando uno de los intrusos pisó el límite del claro. Sus ojos se encontraron con los de Kara, y no fue necesario intercambiar palabras. Se levantó de un salto, agarró el rifle de plasma que descansaba junto a su mochila y lo cargó en un movimiento fluido. El primer disparo atravesó la niebla como un rayo azul, impactando en el hombro de un mercenario y lanzándolo contra el tronco de un árbol. El resto se dispersó, buscando cubrirse. Kara avanzó como una sombra, esquivando la trayectoria de fuego enemigo y lanzándose sobre el más cercano. Le arrancó el arma de las manos con una fuerza brutal y la partió en dos contra su rodilla, antes de hundir la punta rota en la garganta de su atacante. No me mires, le dijo Mateo, sin apartar la vista de su objetivo. Vigila tu flanco izquierdo. Ella obedeció sin discutir, cubriendo el costado mientras él descargaba ráfagas precisas. No disparaba al azar, cada tiro era limpio, calculado, letal. Kara lo miró de reojo y entendió que no estaba frente a un simple comerciante, sino a alguien que había visto combate real. Un proyectil de energía golpeó el suelo cerca de Mateo, lanzándolo hacia atrás. Kara sintió un impulso que no recordaba haber experimentado por nadie, se movió antes de pensarlo, bloqueando a un atacante que intentaba rematarlo. Con un giro violento, lo desarmó y lo lanzó al suelo, rompiéndole la clavícula con el peso de su rodilla. El resto de los mercenarios dudó. Nadie quería enfrentarse al mismo tiempo al fuego preciso de un humano y a la furia salvaje de la guerrera sarioniana. Con un silbido breve, el líder ordenó retirada. Las sombras se disolvieron en la niebla, dejando el claro cubierto de cuerpos inmóviles y olor a plasma quemado. Kara se agachó junto a Mateo, que se incorporaba con una mueca de dolor. Su respiración era agitada, pero sus manos seguían firmes. Ella apoyó una mano en su hombro, mirándolo a los ojos. Podías haberte quedado atrás, dijo él, con un tono que era más afirmación que reproche. Podía, respondió ella, con la voz ronca. Pero no te dejaré caer, humano. En ese instante, no hubo rastro de burla ni amenaza en sus palabras. Solo una certeza silenciosa, como si hubiera sellado un pacto que no necesitaba pronunciarse. Mateo asintió y volvió a recargar el rifle, mientras Kara se levantaba y observaba la niebla que volvía a cerrar el bosque. Ambos sabían que el ataque no sería el último, pero también sabían que, juntos, habían enviado un mensaje claro a quienes pensaran volver. El claro había vuelto a su silencio habitual, aunque esta vez no era el mismo silencio pacífico de la noche anterior. El olor a plasma quemado y metal fundido flotaba en el aire. Los cuerpos de los mercenarios yacían a pocos metros, cubiertos por la neblina que se espesaba con la llegada de la noche. Mateo se sentó junto al fuego, con el rifle apoyado a su lado y una venda improvisada alrededor del costado. La herida no era profunda, pero el calor del plasma había dejado una marca rojiza en su piel. Kara, de pie frente a él, lo observaba sin apartar la mirada. Podrías haberte muerto, dijo ella al fin, con un tono que no parecía acusatorio, sino extraño,
casi como si estuviera tratando de comprender algo. Mateo bebió un sorbo de agua y apoyó la botella en el suelo. Cualquiera podría morirse en cualquier momento. Hoy no me tocaba. Ella frunció el ceño, como si la respuesta no fuera suficiente. Caminó lentamente hacia él, sus pasos apenas removiendo la hierba húmeda. Se arrodilló, tomó el extremo de la venda y lo desató con cuidado. El calor de sus manos se sintió distinto al del fuego, era más pesado, más consciente. No entiendo por qué me compraste, dijo mientras examinaba la herida. Porque vi algo que los demás no. Ella levantó la vista, buscando su expresión. ¿Qué viste? Mateo sostuvo su mirada sin pestañear. Una mujer que se niega a inclinarse ante nadie. Cara se quedó inmóvil unos segundos. Nadie la había descrito así. Para todos, siempre había sido una amenaza, un botín de guerra, un monstruo difícil de controlar. Nunca algo que pudiera ser definido con una palabra tan humana. No sabes lo que soy, dijo ella finalmente, con un susurro que parecía contener algo más que advertencia. Lo sé, respondió él con calma. Y no me importa. Su respiración se hizo más lenta. A través de las sombras que proyectaba el fuego, Kara lo estudió como si quisiera descubrir dónde estaba la trampa, el engaño, la manipulación. No encontró ninguno. Se inclinó hacia adelante, hasta que sus rostros quedaron a escasos centímetros. Su mano subió despacio, tocando su mejilla con los dedos ásperos de una guerrera que no conocía la suavidad. No fue un gesto delicado, fue intenso, como si quisiera grabar en su memoria el calor de su piel. Si caes mañana, sus palabras eran bajas, pero cargadas de peso, caeré contigo. Mateo no dijo nada. Simplemente mantuvo la mirada fija en ella. Por un instante, el mundo exterior dejó de existir. No había mercenarios, ni cazadores, ni amenazas. Solo el sonido del fuego y la tensión entre dos personas que no se debían nada, pero que, de alguna forma, ya lo habían apostado todo. Kara apartó la mano lentamente y volvió a vendar su herida con firmeza. Luego se levantó, tomó su lanza improvisada y se sentó de espaldas al fuego, vigilando el bosque. Pero Mateo sabía que, aunque su cuerpo estaba en guardia, su lealtad ya no era una incógnita. El amanecer en Arcadia 4 se levantó con un cielo cubierto de nubes rojas, presagio de tormenta. La humedad del bosque se sentía más densa que nunca, como si el aire mismo estuviera esperando que algo sucediera. Kara ya estaba despierta, de pie sobre una roca, observando el horizonte con los músculos tensos. No tuvo que esperar demasiado. Un zumbido grave atravesó el silencio, creciendo rápidamente hasta que el aire vibró. Entre la bruma aparecieron 3 naves negras, descendiendo en formación sobre el claro. No eran cazadores comunes. Eran las embarcaciones de la Guardia de Contrato, un grupo que jamás dejaba escapar a su objetivo. Y esta vez venían armados para acabar con todo. Mateo estaba junto al fuego, revisando su rifle con movimientos calculados. No parecía sorprendido. Cuando Kara bajó de la roca, él ya había cargado el arma y tenía un cinturón lleno de baterías de plasma listo para el combate. Van a venir todos, dijo ella, con una frialdad que no ocultaba la preocupación. Entonces no tendrán que buscarme, respondió Mateo, levantándose y colocándose a su lado. El suelo tembló cuando las naves aterrizaron. Las compuertas se abrieron y una decena de soldados salió al unísono, con armaduras oscuras y rifles de asalto. Los visores se iluminaron con un tono carmesí mientras rodeaban el campamento. Kara empuñó su lanza improvisada. Mateo ajustó la mira de su rifle. Se colocaron espalda con espalda. El primer disparo lo hizo Mateo, atravesando el visor de uno de los soldados. El resto abrió fuego, y el claro se llenó de ráfagas azules y rojas. Kara se movía como una tormenta viva, esquivando proyectiles y arremetiendo con golpes certeros. Cada vez que uno intentaba acercarse a Mateo, ella estaba ahí para cortarle el paso. Una granada de energía cayó a pocos metros. Kara la atrapó en el aire y la lanzó de vuelta hacia sus enemigos, detonando en medio de ellos y dejando 3 cuerpos inmóviles sobre la hierba. Mateo se agachó para evitar una ráfaga y disparó 2 veces seguidas, derribando a otros tantos. Respiraba rápido, pero su puntería seguía siendo letal. Entonces, el líder de la guardia apareció. Más alto, con armadura pesada y una espada de energía que zumbaba con un brillo rojizo. Avanzó directamente hacia Kara, apartando a sus propios hombres para enfrentarla. El choque fue brutal. La lanza improvisada contra la hoja de energía crearon destellos cada vez que se tocaban. Kara esquivó un corte descendente y lo contraatacó con una patada que lo hizo retroceder un paso,
pero él volvió de inmediato con una serie de golpes que la obligaron a retroceder hacia la orilla del claro. Mateo vio la apertura. Sin dejar de disparar contra los demás soldados, se movió hacia un ángulo desde el que podía cubrirla. Con un disparo preciso, impactó en el generador de la armadura del líder, haciéndolo tambalear. Kara aprovechó, giró sobre sí misma y hundió la lanza justo en el punto debilitado, atravesando el núcleo. El hombre cayó de rodillas antes de desplomarse. Al ver caer a su comandante, el resto de la guardia dudó. Un par retrocedió, y en segundos la retirada fue total. Las naves se elevaron entre el humo y la bruma, dejando el claro cubierto de silencio otra vez. Kara respiraba agitada, con las manos manchadas de energía quemada y el pecho subiendo y bajando con fuerza. Mateo se acercó a ella, aún con el rifle en la mano, y la miró en silencio. «Sigues conmigo», dijo él, con una media sonrisa. «Te dije que no te dejaría caer», respondió ella, pero esta vez había calor en su voz, no dureza. Por primera vez desde que se conocieron, Kara dejó caer su arma. Dio un paso hacia él y apoyó su frente contra la suya. No fue un gesto de sumisión, sino de elección. Un acto silencioso que decía más que cualquier palabra. Mateo levantó una mano y acarició la línea de su mandíbula. Ella cerró los ojos un instante, permitiéndose sentir. «Nunca bajaste la mano», susurró ella, recordando el día en la subasta. «Y nunca lo haré», contestó él. Kara sonrió de forma casi imperceptible, como si aquello fuera la confirmación de algo que ya había decidido. El bosque empezó a recuperar sus sonidos, la luz del amanecer se filtró entre las hojas, y por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que no estaba huyendo, sino llegando a algún lugar. Ese día, sin firmar ningún pacto ni pronunciar votos, decidieron quedarse juntos. No porque se debieran algo, sino porque ninguno de los dos quería imaginar el futuro sin el otro. En Arcadia 4, bajo el cielo rojizo de una nueva mañana, Mateo y Kara encontraron lo que no sabían que buscaban: libertad compartida.